Amigos de Video Noticias, ¿cómo están? Bienvenidos a este resumen informativo. Comenzamos hablando sobre las medidas de presión que asumirán dirigentes del transporte pesado, pues se ha anunciado un contrabloqueo a nivel nacional en respuesta a los cortes de rutas realizados por sectores afines al movimiento al socialismo evista. Exigen, entre otras cosas, que el gobierno pueda cumplir con los acuerdos a los que se habría arribado hace algunos meses. El transporte pesado exige al ministro del Castillo amarrarse los pantalones e iniciar el proceso de desbloqueo de carreteras tomadas por el sector evista. Dicen que el perjuicio es bastante grande. A esto se suma la falta de combustible. Y a propósito, Transporte Libre en La Paz amenaza con reajuste unilateral de pasajes si no hay solución a la provisión de combustibles hasta el día lunes. Se agota el combustible en el país, el bloqueo evista ahoga ciudades más pobladas del país. Entre tanto, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos pide paso para al menos 500 cisternas que se encuentran varados en el país. O el oriente del país, y ahora tenemos un bloqueo externo fuera del país, lo cual no está permitiendo el ingreso. Más de 16 millones bloqueados en el territorio nacional, más de 12 millones de litros que tienen que ingresar, que garantizan y que tienen que subir el abastecimiento y el stock en nuestras plantas de almacenamiento. Volumen de aproximadamente 23 millones de litros, que estos son para poder abastecer a la ciudad de La Paz y en realidad a todo el occidente. De esta manera, la Agencia Nacional de Hidrocarburos argumentaba que la situación es bastante preocupante, esto debido a los bloqueos y también al anuncio de medidas de presión de parte de la dirigencia del transporte pesado nacional, que a través de un comunicado ha señalado de que se llevarían adelante algunas movilizaciones. Transportistas exigen al ministro Eduardo del Castillo amarrarse los pantalones y empezar a desbloquear las diferentes carreteras. Y a propósito del bloqueo que se ha conocido en las últimas horas en Chile, el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé ha recordado que mañana se recuerda 120 años del Tratado de 1904 entre Bolivia y Chile, y la ex autoridad de gobierno ha remarcado de que se cometen varias transgresiones por incumplimiento de parte de Chile, país que en varias ocasiones se ha mostrado bastante legalista en el cumplimiento del tratado. Sin embargo, existen una serie de inconvenientes que están frustrando el trabajo operativo para la distribución de combustible. Sexto día de bloqueo evista y en varios surtidores de La Paz y el Alto se acaba el combustible. Se ha podido notar filas bastante largas de vehículos de ciudadanos que están procurando adquirir combustible. Existe marcada preocupación al respecto. Tenemos más informaciones y ahora vamos a hablar sobre las movilizaciones que fueron convocadas por dirigentes del ala evista. Difamación. Yo mañana he recibido 2 citaciones, uno del ministro de Justicia por temas de difamación y otro desde Tarija, otra cita, bueno, la primera comunicación. Yo me revierto, digo. De esta manera, hace algunos días Evo Morales se mostraba bastante confiado en que la justicia pueda fallar a su favor. Entre tanto, se llevan adelante bloqueos de carreteras, especialmente en Cochabamba,
de manera contundente. El expresidente Evo Morales advirtió que los puntos de bloqueo continuarán en ascenso debido a la indignación de la población con referencia a la situación económica del país. No obstante, se conoce que el trasfondo de la demanda también tiene un tinte jurídico, pues se pretende que Morales no sea aprehendido. Entre tanto, desde EMAPA se anuncia que el bloqueo de carreteras retiene camiones con arroz y harina que deben ser distribuidos en nuestro país. Y a propósito, han llamado bastante la atención las polémicas declaraciones de Juan Ramón Quintana, quien habló sobre el rito del bloqueo. De esta manera, algunos opositores señalaron que Quintana tiene mucho que ver con los hechos de 2019 y lo cuestionan porque en esa oportunidad habría sido una de las primeras personas que habría solicitado refugio en la legación diplomática de México. La diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana ha cuestionado a Juan Ramón Quintana, le ha recordado el tema de los 33 camiones y dice Quintana poco menos que es un personaje que ni siquiera es investigado, al igual que Evo Morales. El diputado por el MAS, Freddy López, identificado con el ala evista, señaló que el gobierno estaría presuntamente liberando de responsabilidad a los líderes de oposición, Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y Yanine Áñez, por el caso denominado Golpe de Estado 1. Ese criterio surge en referencia a la determinación del juzgado que está llevando adelante estos actuados y que habría decidido precisamente alejar a Áñez de estas investigaciones para no caer en un doble juzgamiento y posteriormente se anule todo el proceso. Pero escuchemos qué es lo que dijo el abogado Nina, quien representa a la exdiputada Lidia Patti. Correspondiente, esperemos que una sala penal pueda revocar estos agravios que se ha cometido el día de ayer, porque la defensa de la parte incidentista solamente ha presentado o solamente incidentado a la acusación del Ministerio Público, no hacia la acusación de Lidia Patti. Segundo elemento, han interpuesto fuera de plazo, han sido notificados con la sentencia dentro del... Según el abogado Nina, debería de continuar Yanine Áñez en el marco de este proceso. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes días en el marco precisamente de estas investigaciones. El presidente Luis Arce Catacora habló con el presidente de Chile, Gabriel Boric, con el objetivo de que interceda para levantar el bloqueo de carreteras en Arica, que estaría perjudicando la distribución de combustible en el país. Sexto día de bloqueo de vista, Cochabamba está cercada, no llega combustible y el sector empresarial habla de pérdidas millonarias. Y los abogados del movimiento al socialismo del ala evista no paran en argumentar que el proceso contra Evo Morales estaría cerrado. El abogado penalista Gustavo Ugarte ratificó que el gobierno habría inventado un delito pese a las pruebas contundentes. Yo no sé si este jurista habría revisado si en realidad existe o no un certificado de nacimiento y si este tendría valor legal. Pero vamos a escuchar sus declaraciones en referencia a estas investigaciones. Manteniendo en contra del exmandatario, ya ha sido sometido a un proceso anterior. Desde el año 2019-2020 ya ha sido sometido a un proceso y ha salido con una resolución de rechazo, puesto que no se han encontrado pruebas en contra del exmandatario con Evo Morales. Desde ningún punto de vista, es por eso que el propio Ministerio Público ha emitido una resolución de rechazo, con lo cual termina este proceso. Me imagino que... Reiteramos, es el criterio del abogado penalista Gustavo Ugarte,
que se suma a varias voces dentro del movimiento al socialismo que ratifican que Evo Morales no tendría cuentas pendientes con la justicia. Sin embargo, otro es el criterio de otro conjunto de abogados que tienen sus propios argumentos. La Dirección Nacional del MAS del ala arcista da un plazo hasta este lunes para que los bloqueadores levanten sus medidas de presión. Dicen que podrían tomar medidas de hecho y a propósito, como lo habíamos señalado, sectores productivos de Cochabamba se declaran en emergencia por bloqueos evistas y dan 48 horas para que se pueda dar una solución a estos conflictos que están siendo contundentes y desgastan sin lugar a dudas la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Y desde Santa Cruz cuestionan a Mario Aguilera por su actitud totalmente pasiva ante el gobierno de Luis Arce Catacora. Mire, yo creo que más de lo que le podamos decir nosotros, yo creo que el pueblo cruceño se ha dado cuenta. Mientras Luis Fernando Camacho está enfrentando a la justicia del movimiento al socialismo, el señor Mario Aguilera ha colaborado con este gobierno que encarceló a Luis Fernando Camacho. Y a propósito, la asambleísta de los pueblos indígenas, Giliani Tacore, asumirá el cargo como gobernadora interina en ausencia del gobernador en suplencia Mario Aguilera, quien se trasladó hasta Colombia del 21 al 27 de octubre. La única plancha presentada fue la de los pueblos indígenas, con 15 votos a favor, 2 en contra, 4 nulos y una abstención. El proceso electoral judicial en Bolivia avanza sin interrupciones a pesar de las controversias legales que habrían sido presentadas por algunas personas que no calificaron y que responsabilizan plenamente al legislativo de esta situación. En ese marco, la sala plena del órgano electoral plurinacional se ha reunido, ha debatido y han decidido continuar con el calendario electoral para llevar adelante el 1 de diciembre las elecciones judiciales. La vocal Nelly Arista asegura que se cumplen con todas las actividades inherentes al calendario electoral. Después de días de incertidumbre a raíz de decisiones de diferentes salas constitucionales, el Tribunal Supremo Electoral confirmó este viernes que el calendario electoral de cara a las elecciones judiciales proseguirá sin pausas. Y en la sede de gobierno se han dado algunos incidentes entre integrantes de la bancada por la paz del movimiento al socialismo. Tanto arcistas como evistas reclaman la presidencia. Al mismo tiempo también han hecho la ratificación correspondiente para esta gestión al diputado Freddy Velázquez Aparicio como jefe de bancada departamental de La Paz. Entonces, nosotros hemos visto que se tiene el quórum correspondiente en documentación. Compañeros, adelante en marco de unidad. Por lo tanto, yo quiero muy agradecido y voy a trabajar siempre coordinando con cada diputado y senadores. Gracias. La democracia es, de acuerdo a la convocatoria, elegir a un jefe de bancada, en lo cual ellos tienen que someter. De esta manera, tanto el ala arcista como el ala evista reclaman la presidencia de esa instancia. Hablamos de la jefatura de bancada del departamento de La Paz. Y en las últimas horas se ha prendido a algunas personas que intentaron realizar un bloqueo en una carretera vital de la ciudad del Alto. Las personas que han sido sindicadas por esta situación han negado que siquiera hubieran intentado hacer este tipo de acciones, y menos todavía en los extremos que habrían sido planteados por el gobierno. Quisiera decirle, porque a nosotros simplemente por haber tenido nuestros sellos
nuestros documentos, nuestras convocatorias, nuestras resoluciones nos han detenido. Yo soy un dirigente. Los aprehendidos dicen ser representantes vecinales de la ciudad del Alto. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo actuó rápidamente y aseguró que no se permitirá que se sigan presentando algunas personas de manera pública frente a la intención del gobierno de presentarlos y también de mostrar aquellos elementos que se habrían encontrado en su poder. Eso es lo que estamos nosotros garantizando. Y dentro del marco del debido proceso, en ningún espacio, en ningún artículo, en ninguna norma, indica que las personas tienen que ser expuestas a la opinión pública, ¿no es cierto? Y se presume la inocencia de estas personas. Un bloqueo de manera agresiva, un bloqueo de manera hostil. Esta última es la visión, la perspectiva que tiene el gobierno con referencia a este bloqueo que se intentó instalar en la Ciudad del Alto. El diputado Alberto Astorga de Comunidad Ciudadana, entre tanto, le reclama al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no actuar de manera diligente. Hay un daño económico hacia el pueblo boliviano y prácticamente el que es responsable de estos bloqueos es Evo Morales. Es el criterio del parlamentario que ha reclamado para que el gobierno pueda ser muchísimo más contundente en estas situaciones. Amigos, hasta aquí llegamos con este repaso informativo. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con más de Video Noticias en cualquier momento. Bienvenidos a Video Noticias, el canal de noticias más completo y actualizado sobre Bolivia. Aquí encontrarás información de última hora, reportajes exclusivos y análisis profundos de los acontecimientos más relevantes del país.